Muy bien, hola, ¿qué tal chicos de web? Miguel Mendoza, bienvenidos una vez más a este video de inglés, de este curso de inglés completamente desde cero. Y en esta oportunidad vamos a hablar de el centro comercial. ¿Cómo hacer compras en un centro comercial? ¿Cuáles son las partes del centro comercial en inglés? Eso es lo que vamos a aprender el día de hoy. ¿Por qué? Porque nosotros hemos venido hablando en este curso completico que ustedes ya conocen en esta aplicación. En este curso completo hemos venido hablando de las compras en inglés, nos introdujimos a todo el tema de las compras en inglés y ahora pues vamos a hablar del centro comercial en inglés concretamente. Ahora, si usted se ha perdido algún video de este curso completo desde cero, yo le invito a que se descargue esta aplicación en Google Play Store. Se llama The Web Inglés en Casa Tunja. En el primer comentario de este video le dejo el enlace para que la descargue. ¿Qué va a tener usted en esa aplicación? Va a tener estos videos en orden desde cero, por si usted no sabe nada de inglés. Va a tener ejercicios, películas, grupos de WhatsApp, salas de chat, contacto directo con nosotros y mucho contenido más para que usted aprenda a hablar inglés desde cero. Así que sin nada más que decir, vamos a aprender todo acerca del centro comercial en inglés. Bueno, muy bien chicos, entonces ya saben ustedes que arriba en ese ojito tienen el video anterior para que ustedes entren un poquito más en contexto y refuercen este tema. Hablando del centro comercial, pónganle cuidado, voy a compartir aquí una imagen rápidamente, voy a abrirla por aquí, la tengo acá. Y les voy a mostrar a ustedes esta imagen y vamos a analizar de qué se compone el centro comercial en inglés, ¿listo? Vamos a hablar de los diferentes departamentos que componen el centro comercial, vamos a hablar de los diferentes almacenes que hay en el centro comercial e incluso de la estructura de shopping mall en English, ¿listo? Bien, entonces dicho esto voy a comenzar a compartir por acá mi pantalla y abro aquí la imagen y comenzamos. En el centro comercial, in the shopping mall, there is a place called the basement. The basement. Este basement es este que ustedes pueden ver acá. Pónganle cuidado, yo tengo una imagen por aquí preparada para ustedes. Este es this is the basement at the shopping mall. Acá ustedes pueden ver este, ¿sí? In Spanish, we usually say it as el parqueadero, ¿ya? But you know that in the shopping mall, sometimes, voy a poner esto por acá. You know that at the shopping mall sometimes in the basement there are some stores. There are some places where you can buy even if it is in the basement. Hay lugares en el parqueadero donde usted también puede hacer compras y en Estados Unidos o en esos países ingleses es bastante común encontrar muchos locales incluso en el parqueadero, ¿cierto? In the parking zone, but that is also called the basement. ¿Listo? Bien. Entonces, en esa zona podemos encontrar, por ejemplo, the food hall here, the food hall, esto es como la zona de comidas, cook and kitchenware, esto es kitchenware, remember guys that kitchenware es como utensilios de cocina, y cook todo lo de cocina. We also have here luggage, equipaje. For example, when you are going to travel, so you go and you buy luggage, las maletas, todo lo relacionado con el equipaje. Una vez que usted ya dejó el basement, porque recuerde que usted llega en su carro y usted llega a ese lugar llamado basement. Una vez que usted llega, pues usted ya coge las escaleras eléctricas o coge la rampa y va a the ground floor. Póngale cuidado que en el centro comercial usted no le va a decir first floor, aunque sí sería posible decir el primer piso, pero es que habría una pequeña confusión entre the basement, que sería el parqueadero, el sótano, y el primer piso. Entonces los ingleses prefieren llamar a ese primer piso, lo prefieren llamar the ground floor. Voy a mostrarles también acá una imagen como ejemplo de lo que ellos conocen como ground floor, ¿sí? Mire, si ustedes ven esta imagen, tenemos the ground floor. Esto técnicamente sería el primer piso, pero aquí ya vienen las escaleras eléctricas. Entonces recuerden muchachos, a esta parte, a esta zona, vamos a evitar decirle primer piso y lo vamos a llamar ground floor, así como ustedes lo pueden ver aquí en esta
imagen, the ground floor. ¿Listo? Bien, in the ground floor you can find the perfumery, la perfumería, cosmetics, handbags. This one about handbags es como las maletas, ¿no? Maletas de mano, carteras. Stationery. ¿Qué será stationery, guys? Stationery. Bueno, muchas personas tenderían a decir que la palabra stationery es como estacionamiento, porque se parece, ¿no? Stationery. Pero no, señores. Stationery significa papelería. El lugar donde se encuenran elementos de escolares, como por ejemplo hojas, cuadernos, carpetas, todo ese tema, reglas. Entonces, that one is the stationery. ¿Listo? Bien. Entonces tenemos the stationery in the ground floor. Y ahora sí, venimos a lo que se conoce como first floor. First floor. ¿Listo? Entonces, in the first floor, we have the ladies clothes, ropas femeninas, ropas para dama. We have shoes, children's clothes, ropa para niños. Remember that shoes is zapatos. And we also have jewelry, joyería, jewelry. Ahora, usted se está preguntando, bueno, profe, pero ¿cuál es la diferencia entre ground floor y first floor? ¿Listo? Bueno, pues lo que les decía ahorita, muchachos, ground floor, esto es de ground floor. Si ustedes se dan cuenta, aquí en la búsqueda de Google yo lo puse como ground floor in shopping mall, ¿sí? Y fíjense que me muestra esto, the ground floor, ¿sí? Ahora, the first floor puede ser este de aquí, the first floor, ¿listo? Primer piso. Entonces viene the basement, que es el sótano, el parqueadero. Luego viene the ground floor here. Then here we have the first floor. Y así sucesivamente viene el segundo, second floor, third floor, el segundo, el tercer piso. ¿Listo? Bueno, listo. Entonces tenemos algo más por acá. Tenemos más vocabulario por aquí. Entonces tenemos perfumery, cosmetics, handbags, stationery. En el primer piso, in the first floor here, we have ladies' clothes, shoes, children's clothes y jewelry. Ahora sí vamos a the second floor. We go to the second floor. In the second floor we find DVD, video and music. ¿Sí? We have computer and gaming, electrical goods, men's clothes and sport. Entonces tenemos prácticamente lo de tecnología, ¿no? Los de DVDs, videos, música, computadores y juegos, bienes eléctricos, como por ejemplo, no sé, televisores o equipos de sonido, men's clothes, como ropa para caballero y deporte, ¿listo? Bien, yo no sé, muchachos, y yo quiero hablar un poquito de esto. Yo no sé si hay algún tipo de protocolo o de regla que dice que los centros comerciales deben de estar distribuidos de esa manera, porque personalmente acá en la ciudad en la que yo vivo, que es Tunja, Colombia, hay un centro comercial y efectivamente se ve distribuido de esta manera. En el segundo piso, in the second floor, we can find this kind of stuff. Electrical goods, DVDs, computers, gaming. We also find men's clothes. Entonces yo no sé si de pronto sea a nivel internacional como algún protocolo que diga que los centros comerciales deben de estar distribuidos de esa manera. Y también in the ground floor, in the shopping mall here in my city, we can find women's clothes, we can find, for example, markets. So I don't know if it is a kind of rule or a kind of protocol that it is worldwide, ¿ok? Bueno. Listo, seguimos entonces por aquí, aquí entonces decimos second floor y luego viene un tercer piso. Entonces tenemos third floor and in the third floor we have furniture. Remember that furniture is como todo lo de muebles, juegos de sala, juegos de comedor, ¿sí? Then we have restaurants and here we have books. ¿Listo? Bien. Entonces, juegos de sala, todo lo de muebles, restaurantes y libros, books. Bueno, digamos que técnicamente hasta este punto, chicos,
es como la distribución de los centros comerciales y cómo se le dice a esos departamentos y la distribución, digamos, arquitectónica del centro comercial. Bien, ahora suscríbete a este canal. No, el video no ha terminado. El video no ha terminado, chicos, pero suscríbete a este canal, deja el pulgar arriba y por favor toca la campanita para que YouTube te notifique cada que tengamos un nuevo video. Y no olvides que en la descripción de este video o en el primer comentario te dejo esta aplicación para que sigas este curso completo y gratis. ¿Listo? Bueno, ahora vamos a hablar aquí rápidamente de este vocabulario que tengo aquí. Los lugares, a clothes shop. Entonces, a clothes shop is the place where you buy clothes, of course. El lugar donde usted compra ropa, ya sea femenina o masculina, pero a eso se le conoce como clothes shop. Then we have another one, which is the pharmacy. A pharmacy, of course, where you go to buy medicine, a donde usted va a comprar pues la medicina. Then we have a dry cleaners. A dry cleaners, como la lavandería de dry cleaners, una especie de lavandería. Then we have a butchers. A butchers es como la carnicería. A butchers. Then we have the hairdressers. A hairdressers es como los estilistas, las peluquerías. Hairdressers. Then we have a post office, como la oficina de servicio postal, donde hacemos envíos a diferentes partes del mundo o incluso dentro del mismo país. Then we have a bakery. A bakery, esto es como la panadería, la pastelería, a bakery. Then we have a local shop. A local shop es como una tienda local, pero es más en el sentido de donde uno encuentra productos del cotidiano, ¿no? Yo no sé, por ejemplo, les doy un ejemplo. Aquí en mi país hay unos almacenes que se les llama todo a mil, ¿sí? Y en esos almacenes se encuentra uno productos del hogar, ¿no? Productos de jabones, de productos de aseo, de limpieza, ¿sí? Entonces, ese es como a local shop, ¿vale? Bien. Tenemos también por acá entonces a local shop y tenemos a gift shop. A gift shop, este es como una tienda o un almacén de detalles, de regalos, de presentes, ¿vale? Es como ese lugar en el que cuando uno sale de viaje y uno quiere llevarle un presente a la mamá o a la esposa o a algún familiar o a algún buen amigo, usted va, you go to the local shop, you go to the gift shop to buy traditional products from that part of the country or from that city, products that they are traditional, ¿sí? Entonces usted va y encuentra esos productos que son como tradicionales. Aquí, por ejemplo, una vez más, en la ciudad en la que yo vivo, es muy común o es muy tradicional, digámoslo de esa manera, comprar, por ejemplo, ¿qué les digo yo? Comprar unas cositas que llaman arepas, arepa campesina, ¿sí? Entonces, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, a gift shop. Y también, pues, otros detalles, ¿no? Llaveros, pocillitos. Por ejemplo, este pocillito, miren, chicos. Este que yo tengo acá me lo regaló mi esposa. Acá, miren. Este de acá. ¿Sí? Es como un vasito. No sé si lo alcanzan a ver. ¿Sí? Es como un pocillito. Miren, acá tiene su orejita. Y dice feliz día. Ese me lo regaló mi esposa del día de no mentira, eso fue como para el día del padre. Bueno, no recuerdo exactamente. Bueno, listo. El caso es que ustedes me entienden. You go to a gift shop to buy these kind of things. ¿Listo? A comprar ese tipo de cosas, ¿vale? Bueno, chicos, pues básicamente eso es hablar del centro comercial. Es como ustedes se pueden dar cuenta, es más que todo vocabulario, pero que, chicos, deben tenerlo ustedes muy en cuenta. Porque si ustedes van a otro país, if you go to other country, of course you're gonna visit some shopping malls, and it is necessary for you to know how to say the different departments in the shopping mall. Es como, tienen que saber expresarse de los diferentes departamentos o las diferentes zonas de los centros comerciales, pero en inglés. ¿Listo, chicos? Bueno, muchachos, recuerden, descárguense la aplicación, muchachos, en Google Play Store. En el primer comentario les dejo el enlace. Por aquí les dejo el botoncito para que se suscriban y toquen la campanita. Y acá les dejo el siguiente video para que aprendan mucho más con nosotros. Suscríbase ahora mismo y nos vemos en la siguiente lección. Bye, bye.